Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo recorrido de Puentes al Mundo Laboral. En esta oportunidad vamos a hablar con Agustina Esperón. Agustina se dedica a la restauración y conservación de obras de arte y ha trabajado en espacios maravillosos tales como el Teatro Colón, el Palacio Dubó, la Basílica de San Francisco, de San Ignacio. Ha trabajado en la confitería La Ideal y ella es profesora también de conservación patrimonial en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene un recorrido interesantísimo y nos acompaña en este nuevo episodio justamente para hablar sobre este campo tan interesante. Así que Agustina, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, Agustina, para comenzar y para quienes no están familiarizados con el tema, ¿a qué llamamos restauración y conservación de obras de arte? ¿En qué consiste este trabajo? Es un trabajo, digamos, que está ligado a un oficio, ¿no? Son oficios, podríamos decir, oficios perdidos que tienen 4 aspectos a tener en cuenta y sobre el cual se basa el conocimiento, ¿no? Para abordar la restauración de una obra de arte, y vamos a aclarar obra de arte desde una pequeña tabla, un ícono, por ejemplo, del siglo I, hasta un edificio como puede ser el Teatro Colón, el Pabellón Argentino, la Catedral de San Isidro, la Catedral de Buenos Aires. Son edificios artísticos que fueron construidos con esa concepción, en la cual trabajaron artistas, trabajaron obreros que eran artistas y artistas que eran obreros, ¿no? Era como un oficio que se iba aprendiendo desde chiquito y que se iba transmitiendo en familias, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es el aspecto arqueológico. Entonces, cuando yo voy a abordar una obra de arte, tanto como un cuadro o un edificio antiguo, tengo que conocer los materiales constitutivos de la obra. En un cuadro, por ejemplo, ¿qué tipo de pigmentos se utilizaron? ¿Qué tipo de vehículo? Si es una pintura al temple. Al temple quiere decir el pigmento con un vehículo natural, como los que existían en esa época, que puede ser leche, puede ser goma laca, puede ser huevo, goma sandaraca. Son todos materiales que se extraen de la naturaleza, ¿no? Que la sabiduría de estos trabajadores, porque sí, son trabajadores con todas las palabras, ¿no? Porque se dedicaban a esto, a la construcción, por ejemplo, de un templo que sabían que les iba a llevar 30 años, pero se dedicaban a esto. Este era su objetivo, este era su trabajo. El aspecto arqueológico, el aspecto químico. Por ejemplo, en La Ideal, en la confitería La Ideal, cuando llegué era una cosa oscura, tremendo, ¿no? Claro, recuerdo que en algún momento lo hablábamos, lo que se fumaba ahí adentro, sí, ¿no? El tabaco, sí. Todo el hollín, había empezado a repercutir en las maderas, en las paredes. Las humedades que se van depositando en los muros. Y había, por ejemplo, unas columnas que eran marrones. Y bueno, con la experiencia que tengo y haber trabajado en otros lugares similares, no podía haber columnas marrones. Entonces uno empieza a hacer los cateos en el lugar con un bisturí, con un algodoncito, con alcohol para ir removiendo esa pátina, y después se extraen pequeñas muestras y se llevan al laboratorio. El laboratorio me va a decir cuáles son los materiales constitutivos de esta columna más las proporciones. Me va a dar el resultado que me interesa es la resistencia mecánica
que tiene este material, esta masa que conforma la columna, más los pigmentos, las proporciones, cómo se fue conformando esta masa para realizar esta columna, que era un mármol maravilloso, ¿no? Lindísimo. Después los dorados, cómo fue dorada esa moldura. Hay 13 tipos de dorados. No hay dorado a la hoja, como se dice genéricamente hoy, sino que hay 13 modos de dorar a la hoja. Y bueno, y hay que conocerlos, saber cuál es el dorado que tengo que hacer acá para restaurar esta moldura. ¿Y en qué puede variar ese dorado? ¿En el brillo, en la intensidad? Sí, o sea, cuando fue hecho dentro de una armonía, de un lugar armónico. Entonces, ese dorado responde a esta construcción. Entonces, cuando uno lo estudia, puede ser dorado al agua, dorado al mordiente, dorado con oro fino, dorado con oro 18. Hay muchísimas. Lo importante es buscar la compatibilidad de los materiales, ¿no? Es decir, buscar la forma de armonizar lo viejo, respetándolo, no tratando que parezca nuevo, sino respetándolo, y poner lo nuevo que sea compatible, ¿no? Vos bien mencionabas cuando hablábamos hace un ratito de tus diferentes intervenciones, ¿no? Pero en el caso de la ideal que vos recién citás, del trabajo por conservar, bueno, vale, Claro, la palabra, conservar, ¿no? De la que estábamos hablando, la esencia de aquello tal como fue construido originalmente o como se mantuvo en aquel tiempo, y no darle la modernidad que tal vez pierde la esencia de lo que quería demostrar como el lado artístico, ¿no? Como obra de arte. Claro, lo interesante es respetar esa construcción de ese momento, o sea, tener en cuenta el valor artístico y el valor histórico también. O sea, no va el concepto, quedó como nuevo. No es nuevo, tiene 100, 200, 300 años, y eso hay que respetarlo. No se puede modernizarlo. Tiene la belleza de sus años. Y hay, bueno, muchísimos temas técnicos que van en torno de esto. Por ejemplo, un mural o un cuadro tiene la pátina del tiempo, ¿no? Tiene una capa que se va formando por la ambientación, por el ácido, por el pH del ambiente, y a veces la pátina hay que dejarla. Y si no es dañina, hay que dejarla. Hay un límite que tiene la pátina. Cuando cambia el pH de esa superficie, de esa pátina, bueno, ahí se torna dañina. Pero si no, hay que dejarla. Otro aspecto también muy interesante para tener en cuenta antes de abordar la obra de arte es la parte social. Las personas, por ejemplo, en la iglesia, en la en la Catedral de San Isidro, necesitábamos saber cómo era la terminación original, porque tenía como, 6 capas de pintura, y queríamos encontrar cómo era la terminación original. Algo nos aproximó los estudios preliminares, pero ¿qué hicimos? Empezamos a convocar personas mayores que se hayan casado ahí, que hayan sacado fotos, y entonces ahí nos van transmitiendo mucha información. Si bien las fotos eran en blanco y negro, los dorados, las molduras doradas, se pueden leer, incluso en una foto blanco y negro, ¿no? Porque tiene otra apariencia, otro brillo. Me parece maravilloso, me parece un trabajo de Sherlock Holmes casi, ¿no? Porque sí. Hay tanta investigación desde lo social, como bien decís, ¿no? De ir a las personas, a la fuente, a que puedan dar testimonio de lo que vivieron en ese espacio, de lo que nos puede decir el material en una información química o desde la arqueología. Es muy completo el abordaje. Es muy completo y hay que estudiar mucho,
para poder después elaborar un plan estratégico de intervención. En esta primera parte vamos a hacer esto, tiene que haber mucha disciplina, y más cuando es un trabajo que se hace armando equipos, ¿no? Voy a contar una experiencia muy interesante, porque esto tiene que ver también con el amor a la patria, con el amor a lo propio. Cuando estaba restaurando la Catedral de San Isidro, estaba haciendo un retiro así espiritual con gente muy humilde. Entonces, cuando hicimos la restauración de la Catedral de San Isidro, había un grupo de personas de la Villa La Cava, la Villa Santa Rita, la Villa Las Ranas, y bueno, y como yo tenía dentro mío el pensamiento de que el arte es inherente al alma humana, obvio que los peritos que se han dedicado a estudiar el arte, a profundizar el arte, bien, descolla eso, pero quería verlo, ¿no? En las personas, en los trabajadores. Claro. Bueno, y armamos un equipo de 35 personas que eran así, de esta condición. Y bueno, y llevamos adelante la restauración de la Catedral de San Isidro. Hicimos todo un umbral de 24 metros, que es el límite interior, el contorno interior de la catedral, un umbral así, de aproximadamente 1,30 m, todo de mármol por toro. Y lo hicimos, digamos, armamos como pequeños grupos, ¿no? Hace el pastón, yo iba dando las indicaciones de todo. Y fue una experiencia tan profunda, tan emocionante, que las personas sean consideradas así, con su dignidad desde el trabajo. Desde el trabajo. Fue una experiencia para mí en lo personal, y también en ese momento estaba Monseñor Casareto, que era el obispo de San Isidro, y fue una experiencia única. Y sentirse parte de la cultura, ¿no? Porque Es, cuántas veces claro, hay personas en situación de mayor vulnerabilidad que se sienten excluidas, se sienten sí, por fuera del sistema de y de todo, cualquier de situación todo. cultural que las Claro, rodee. sí, Entonces me parece sí, muy linda la anécdota pensando desde ese lugar. sí. Que Y nos después incluye a siguió todos. el proyecto, porque después ya empezaba con la restauración del año 2010 en el Teatro Colón. Y bueno, y fue como aventurarme a decir, ¿puedo venir con el equipo que estamos trabajando en la Catedral de San Isidro? Por supuesto, lo invitamos a Macri, lo invitamos al arquitecto Chaín, que vengan a ver lo que hicimos en la Catedral de San Isidro, que fue una cosa hermosa, quedó. Y fuimos al Colón también, con este equipo maravilloso. Y a mí lo que me asignaron en el Colón fueron todos los techos. La sala principal, las escaleras, el salón dorado, el foyer, todos los dorados. Claro, y atendiendo, imagino, no solo la parte visual, sino también la acústica que tiene ese espacio, sí, ¿no? Sí, la acústica en el Colón fue un tema aparte. Estaba el ingeniero Sánchez Quintana, ingeniero en acústica, es el que cuida la acústica de la Fenice, de los teatros más importantes del mundo, es argentino, y él es el que controlaba permanentemente la acústica en el Colón. Sacábamos, por ejemplo, filas de butacas, se hacían las pruebas. Poníamos las butacas nuevas, se volvían a hacer las pruebas, y siempre tenía que estar en un equilibrio perfecto. Claro. ¿No? Pero tenía que tener la correrse. genialidad de este maestro, Sánchez Quintana, que fue la verdad un honor para mí trabajar con él, Desde ya. cerca de él. Bueno, pienso, escuchándote, en el enorme trabajo que hay en la constitución de los equipos, Sí. cuando uno trabaja en estas obras, estos proyectos, y otro componente que imagino debe ser importante atender, sobre todo cuando uno compone un equipo, es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva
involucrarse en un proyecto de estas características, como el del Teatro Colón o como el de la Confitería La Ideal o en San Isidro, ¿no? Sí, en el Teatro Colón la obra tenía que finalizar, o sea, el tiempo ya estaba determinado, tenía que estar listo para el 25 de mayo del 2010, que se cumplía el centenario. Claro. Entonces yo ya entré, digamos, con este límite, tiene que estar para esta fecha. Entonces, a partir de ahí, uno ya organiza toda la estrategia del tiempo, de los sectores, de los grupos, en función de este vector, que es tiene que estar para el 25 de mayo, que fue la gran inauguración, que fue emocionante. Entonces, cuando ya está limitado esto, ya se piensa de esta forma. En el Teatro Colón empecé en el año 2008 a hacer los estudios preliminares. O sea, a principios del 2008, o sea, 2 años, casi sí, 2 años antes. Iba sola al Colón. Bien. Y estaba, por ejemplo, en la sala principal, analizando los dorados, haciendo pruebas, sacando, poniendo, llevando al laboratorio. Ya iba teniendo información de qué es lo que había que hacer. Después los estucos, hicimos una prueba de estucos en el pasaje de los carruajes, en las columnas del palco presidencial, también hicimos muestras. Y bueno, hasta que se larga la obra, ya general, para que esté para el 25 de mayo del 2010. Y así es como fuimos trabajando. Y tiene que haber mucha disciplina. Y además, con las características de este grupo, empezábamos temprano, a las 7 de la mañana estábamos ahí. Hasta las 7:20 podíamos tomar mate. 7:30 ya teníamos que estar en la obra. Al principio empezábamos a trabajar, yo le daba a uno un frasquito con un pincelito y le digo, bueno, pásale esto a todas las molduras. Iban y lo hacían, con mucho cuidado. Bueno, y después a las 5 cortábamos y de 5 a 7 nos encontrábamos en el obrador para explicar lo que habíamos hecho. Ese frasquito que vos tenías es una resina que sirve para consolidar que vos lo pasabas con pincel. Fue una cosa de, yo creo que recibí más también, cosas, claro. Yo creo que yo recibí más, ¿no? Más paz, más alegría, más profundidad en las cosas. Si bien hay problemas, obvio, pero además con la buena voluntad de que hay miradas buenas. Por ejemplo, habernos permitido obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires que vaya un equipo de estas características, ¿no? Y yo le decía, bueno, si llega a pasar cualquier cosa, yo soy la única responsable, soy yo. Y bueno, y se hizo así, la verdad que salió maravilloso. Maravilloso, sí. Ahora, pensando en todas tus intervenciones, en tu gran experiencia, ¿hay situaciones en las que vos veas que no hay posible un proceso de restauración, tal vez por lo dañado que esté? Sí, a veces, bueno, esto está en la teoría de Cesare Brandi, que es la teoría del Instituto Mundial del Restauro, que es la que más está en vigencia. Y bueno, uno de los principales motivos por los cuales se pierden las obras de arte es por, destrucción total, por lluvias, por terremotos, por incendios, por siniestros graves, y se destruye la obra en sí. El segundo motivo por el cual son maltratados o desaparecen las obras de arte es por las intervenciones inapropiadas. Digo, por no tener en cuenta todo este estudio previo. Uno lo puede hacer, se pueden armar equipos, consultas, eso es lo más sano como para llevar adelante una restauración que tenga estas características, que no se disfrace la obra de arte como nueva. No,
Y este concepto es muy europeo. Acá somos un país, obvio, más nuevo, tenemos menos, en Europa, por ejemplo, están los puentes del siglo IX, qué sé yo, hay edificios maravillosos como la ciudad de Pompeya, toda recubierta en estuco. Pero bueno, porque tienen muchos más años y nosotros somos más nuevos y por ahí no hay una legislación clara, ¿no? Sobre lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, la verdad es que no existe. Y a veces se generan situaciones, tuve que ir, digamos, me llamaron como para, que es bastante ingrato, ¿no? Ir a corregir cosas que, no sé, Piedra París, monumento de Piedra París maravilloso, y bueno, y se hicieron, no sé, técnicas inapropiadas, se descascaró todo, siguió arrastrando el original, y entonces a veces es como que hay que ser muy criteriosos, ¿no? Claro. Sí, Sí, imagino sí, el cuidado que hay que tener y por eso tanta claro. investigación previa para que esto Es pueda lo, llegar a buen es lo curso. que da más tranquilidad, Mm. o sea, tener toda la información, todos los datos, la resistencia mecánica que tiene, porque puede ser que una pintura, un cuadro, lo toco y se... Entonces es mejor tener conocimiento en qué estado está, sin exponer los materiales, sino poner un velado, ¿no? Velarlo y después ahí pruebo la resistencia mecánica que tiene. Pero es Claro, como riesgoso. vos decías también hace ratito cuando charlábamos, que a veces los materiales que se implementaban son materiales que no se consiguen tan fácilmente, que tienen un proceso de elaboración y Claro, que incompatibiliza muchas veces con los ritmos y el tiempo que se lleva en la vida cotidiana, donde todo tiene que ser ya, donde hay sí. muchas cosas que tienen un plazo demasiado acotado. La filosofía de hoy, en general para todo, es time is money. Esta es la filosofía. Y no se puede perder tiempo, ¿no? Perder tiempo entre comillas. Porque ir, por ejemplo, estaba haciendo ahora unas cartelas para, para exhibiciones de obras de arte, para cuadros, y en cada una me sorprendía la belleza, la armonía que tenía, ¿no? Y no es perder tiempo, es hacerlas, es completarlas, es hacer las molduras en oro, después patinarlas. No es perder tiempo. Porque dice, pero no, comprar unas en Telgopor, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. O sea, el arte que es inherente al alma humana, es inherente, ya nace con uno, la apreciación del arte es como un gesto de amor, ¿no? Como un gesto de amor a lo que somos nosotros, como comunidad. Es un gesto también de entrega, de estudio, ¿no? De Sí, de crecimiento. conocernos mejor y conocer nuestra historia, Claro, nuestra cultura, el contexto. sí, la restauración del Casino Carrasco en Uruguay fue una obra también, duró 4 años, y bueno, muchos conflictos internos, es una obra muy codiciada. Yo sentía, yo siempre soy así, más bien callada y solitaria, pero sentía que había puja de poderes y de intereses y de cosas que no se hablaban, pero uno la siente Hay algo en el atrás. ambiente Sí, que hace que uno lo sí, detecte. esta era la 4ª vez que se intentaba restaurar el Casino Carrasco. Y bueno, y yo después me enteré de esto, que era la 4ª vez. ¿Y qué había pasado? Y conflictos políticos. Entonces no se llegaba nunca a nada. Y esta vez, bueno, arranqué con el objetivo. Es importante en estas obras de arte así tan importantes, tan emblemáticas para Uruguay, por ejemplo, el Casino Carrasco, que todos los participantes, todos los actores tengan en vista siempre el mismo objetivo.
desde los restauradores, la parte artística, desde los albañiles, desde los marmoleros, desde los vitralistas, siempre apuntando al mismo objetivo. Cuando se pierde el objetivo, la empresa cae. Empieza a tambalear. Sí, empieza a tambalear. Y yo creo que esto es en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tener un mismo objetivo. Si tuviéramos hoy el mismo objetivo, una Argentina grande, y sí, obvio que lo lograríamos, pero hay distintos objetivos. Ahí está el punto, ¿no? Sí, claro. Agustina, pensando en un pasaje que solemos hacer en este espacio que nosotros llamamos RCP, jugando con las letras R de recomendación, C de consejo, P de puente, quisiera situarme un poquitito en la R de recomendación y dada tu experiencia, yo te escucho y me dan ganas de ir a recorrer estos espacios en los que vos colaboraste en la restauración. En la confitería La Ideal tuve la suerte de conocerte ahí, ¿no? Y de visitarla. O en el caso de San Isidro, o en el Teatro Colón, desde ya, Casino. Si tuvieras que recomendar, ¿no? ¿Qué lugar, los que nos están escuchando, viendo, que no se pierdan, ¿no? De poder ver y apreciar el arte que hay ahí, la historia que se cuenta? ¿Qué recomendarías desde tu experiencia? Y, por ejemplo, la visita a la Catedral de Buenos Aires, que a pocas cuadras está la iglesia de San Ignacio, que fue la primera catedral, la que fue la iglesia catedral, fue la iglesia de San Ignacio, donde estaban los jesuitas, y al lado la Manzana de las Luces, que era como el centro de la ciudad, porque tenía antorchas todo alrededor y era la que iluminaba. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver Buenos Aires como de otro lugar, ¿no? Después la Basílica de San Francisco, cómo se va reconstruyendo la historia en la parte urbanística, en el centro, ¿no? Después también una cosa muy linda de ver que me encanta son las esquinas que es la presencia de Francia, es tal cual la presencia de Francia, ¿no? Y uno dice, y estoy acá, si uno va por la Rue Clichy en París, dice, esto es Buenos Aires, y claro, sí, tal cual. La arquitectura urbanística es maravillosa, las casas chiquitas por ahí que todavía están al lado de edificios vidriados gigantes, pero se conservan estas pequeñas joyas, ¿no? Volviendo a Uruguay, está la capilla del Hospital Maciel, ahí en Uruguay, pero es una cosa, nunca vi algo tan lindo, tan fino, tan expresado, todo el arte que venía de Europa, ¿no? Los dorados, los murales, los trabajos en madera, las pinturas murales en los techos y en las paredes, realmente es maravilloso. El monumento, el pabellón argentino, que es una cosa, y dice, ¿y esto estaba acá? Es lindísimo. Bueno, el Teatro Colón, por supuesto. Bien, para volver a ponernos los lentes de turista, a veces sí, siendo nosotros mismos parte de pasa todo desapercibido. Este entorno, que a veces uno sí, está así y no advierte el contexto. Pasando a la sede de consejo, en realidad quiero focalizarme un poquito en tu recorrido, ¿no? Si alguien que nos escucha, que nos está viendo, dice, qué interesante este lugar, desde este rol que ocupa Agustina, ¿cómo se forma uno en esto? Porque contás de tantas disciplinas que se integran para poder cumplir este rol de directora, ¿no? En todas estas obras. ¿Qué pasos a seguir? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo te formaste? Bueno, hay algunos lugares así como instituciones, pero que, no sé, por ahí soy crítica y no está bueno, pero como que falta completar el concepto, ¿no? Como para abordar una obra de arte. Faltan partes, ¿no? En lo personal, yo en realidad estudiaba antropología
Después me sedujo más la arqueología y de ahí al estudio de las obras de arte, el material que tienen las obras de arte desde el punto de vista arqueológico. Por ejemplo, la obra, ahora me acordé, que está en Moreno 555, que era se hizo unos edificios muy lindos, departamentos y oficinas, y cuando se empezó a hacer la excavación para el estacionamiento subterráneo, se encontraron restos de lo que fue la casa de Juan Martín de Rosas, ¿no? Que era la sede de la primera gobernación. Y este es un aspecto arqueológico que te devuelve, digamos, lo que es tu ciudad, Claro. ¿no? Y este concepto, por ejemplo, y falta el estudio arqueológico de la obra de arte. Varias veces entrando a participar en obras de arte, en edificios de obras de arte, y veía que los estaban tratando con cemento Portland, que es un material moderno. Y hay que sacarlo, porque no va a agarrar. Hay toda como una filosofía, una práctica, una técnica por el cual el material antiguo nunca va a agarrar con el material nuevo, nunca va a ser compatible ni va a descansar uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque hay una diferencia mecánica que es la sutileza del tiempo. El tiempo pasó en el material antiguo. Entonces, si yo le pongo un material nuevo, moderno, lo va a desgarrar. Claro. Va a pasar eso. Entonces son detalles, pero tiene que ver con la vida de la obra de arte en el tiempo. Claro, sí, entonces, requiere muchísimo estudio eso. Claro. Tiene que ver, sí, con la parte artística, pero también tiene que ver con una parte técnica que hay que profundizar, que hay que estudiar, ¿no? Y acá hay el aporte de varias ciencias. La arqueología, la química, la física. Bien. La materia que vos das, ¿no? del patrimonio, sí. ¿En qué marco? Es un posgrado. Es un posgrado. Le doy clase a arquitectos. Bien. Que de pronto se ven al frente de una obra que tiene estas características. Por ahí tienen que hacer, no sé, los baños nuevos, todo perfecto. Bueno, pero ¿cómo se interviene en un edificio antiguo? Cambiar el piso, no sé, arreglar revoques, ampliar lugares. ¿Con qué materiales se hace eso? Y por lo general no se tiene en cuenta. Claro. Y yo creo, así por el recorrido que tengo, que no existe una organización académica del conocimiento. Yo tuve la suerte de conocer, así de pura casualidad, el restaurador del Duomo de Milán, que vivía en La Boca. Entonces, cuando me enteré, le dije, mire, yo quiero venir acá, no sé, le lavo los pinceles, barro, déjeme estar al lado suyo. Y aprender como de oficio. Sí, y ahí empezaba a explicar en italiano y español, que aprendí italiano por eso, y tomar nota y escuchar, porque no hay documentación gráfica, es todo transmisión oral. Y ahora por ahí uno encuentra un manual práctico, ¿no? Que iban escribiendo en los talleres. Ahora hicimos esta prueba con una cola orgánica y dio este resultado. Eso para mí es un tesoro. Claro. Hay que trabajar bastante entonces en poder organizar todo este conocimiento que es tan rico y tan valioso. Yo pienso porque finalmente la formación en tu caso terminó siendo también muy artesanal, ¿no? Muy de ir acercándote a esa fuente de conocimiento también por interés y pasión, seguramente por cómo se te escucha, sin lugar a dudas. Y para finalizar, Agustina, con la P de este RCP, que es un puente final, ¿no? Es un mensaje, una frase, algo que creas que sintetice este tema que trajimos hoy a la charla y que, bueno, que nos quede como forma de cerrar este espacio. Sí, es el tema del rescate
en esta vorágine del tiempo, el rescate de las obras de arte y el rescate de los valores, ¿no? De los valores en la cual tiene que estar fundada una sociedad, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, así en intercambio con otros equipos, y había una terminación que era en oro fino. Había que hacerlo con oro fino. El oro fino vale, no sé, 10 veces más que el oro bronce. Entonces, además no fue acá, esto fue en Italia, ¿eh? Y entonces el otro grupo me dice, no, pero ponele oro bronce, total que saben, ¿no? Y entonces me quedé, digo, wow, pero ¿cómo? Esto es oro fino. O sea, técnicamente va a pasar algo. Con el paso del tiempo, el oro fino se va a conservar y el oro bronce que yo puse, que es de menor quilate, puede ser quilate 18, 16 o 14, va a envejecer, se va a ir amarronando, mientras que el oro fino es oro siempre. Entonces va a quedar como en evidencia esa falta de, no sé, de honestidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Ahí de valoración. Un poco el rescatar los valores. No sé, eso. Bueno, me parece súper importante, por resumen de todo lo charlado y todo lo que vos das testimonio, poder valorar un poco más el patrimonio que nosotros tenemos, nuestra cultura, nuestra historia, y hacer honor a eso. Así que agradecidísimos por esta charla que me parece de mucha, para iluminar, ¿no? También un campo que a veces no conversamos diariamente y que es muy lindo ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias, Agustina, por este espacio. Por favor. Un placer. Un gusto, me encanta hablar de estas cosas. Bien. Y agradecidos por seguirnos nuevamente en este recorrido de Puentes al Mundo Laboral. Nos vemos en el próximo episodio.